Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente así como un cosmonauta navega en el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden siempre escucharnos a través de las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. También pueden seguirnos en Instagram, en TikTok. Allí subimos extractos de los diferentes episodios y también subimos material interactivo, como es el caso del tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al doctor William Eduardo Cueto Zorrilla, neurocirujano. Nosotros venimos hoy a hablar del tema de cirugía de columna vertebral y calidad de vida, ¿verdad? Y este tema fue seleccionado por ustedes. Nosotros hoy teníamos unos cuantos temitas. Una serie de temas. Exacto. E hicimos una encuesta en la que quedó en el primer lugar, muy cercano. O sea, fue una encuesta muy reñida. Con los tumores, ¿no? Ajá, un 36% cirugía de columna vertebral y calidad de vida. Y un 33% trastornos del movimiento y salud mental. Vamos a ir tratando después de los otros temas. Puede ser, sí. Claro. No hay ningún problema. Entonces, vamos a ver, Eduardo. Aquí nosotros tenemos una costumbre con los invitados. Nosotros cada vez que viene un invitado, nosotros solemos preguntar lo siguiente. ¿Qué ha estado pasando últimamente por tu cabeza? Se relaciona bastante con mi estado laboral actual. Ok. Me gradué hace poco, así que lo que pasa por mi mente es dónde voy a trabajar y qué voy a hacer. ¿Qué haré en el futuro? Si podré lograr una subespecialidad. Ese tipo de cosas, esas dudas laborales y eso. Ok, pero actualmente tú te encuentras trabajando... Sí, estoy establecido en unos cuantos centros, principalmente en el interior, San Pedro de Macorís y Atomayor. Y aquí me la paso ayudando a ciertos doctores a hacer cirugías y también tengo la facilidad de utilizar sus consultorios en caso de que algún paciente se me acerque y quiere que yo le evalúe. Ok, vamos a estar poniendo la información de vida por acá y también la vamos a estar compartiendo en las redes que ya mencionamos. Ya se mencionó el tema. Sí. Espérate, antes de... ¿Qué canción te ha estado pasando por la mente en estos días? Increíblemente fue People de Livianca. No sé si lo has escuchado. No. Un afrobeat. Ok. Trata sobre la depresión, me relaja, es muy buena canción. Un afrobeat, ese género he estado matando. Sí, sí, Rema, esa gente. Rema, sí. Sí. Entonces, ahora sí. Ya mencionamos el tema. Claro. Este tema, yo te mandé una serie de temas, no fueron solamente esos 4. Y tú me dijiste, mira, de esos 4, no sé, vamos a hacer una encuesta, ¿ok? Ajá. ¿Por qué te llamó la atención este tema? ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, no es secreto para nadie que la columna vertebral es una estructura bastante preponderante en nuestras vidas y su patología y tratamiento es un tema del cual muchas personas se encuentran empapadas parcialmente, pero tienen muchas dudas, tienen muchos mitos y siempre es importante dar luz a ese tipo de cosas. Es un tema muy prevalente y bastante importante que la población se vaya educando conforme al tema. Aquí sabemos, yo soy médico, ¿verdad? Pero yo me voy a comportar como si yo fuera en parte médico y en parte paciente. O una persona que quiere saber de esto, una persona que no está involucrada en el área de la salud. Claro. Ok. Entonces, vamos a lo más básico. ¿Qué viene siendo? ¿Qué es eso de la columna vertebral? Lo más básico posible para que la gente pueda entender. La columna vertebral es una serie de huesos entrelazados, o una gran articulación, por así decirlo, que se encuentra protegiendo la médula espinal, soportando la cabeza y permitiendo la locomoción con articulaciones con los miembros superiores e inferiores. Es una proeza de la biomecánica básicamente de la naturaleza, porque se comporta de una manera bastante cercana a la perfección para permitir todas estas cosas que permite. Ok. Y hay mucha gente que confunde o relaciona, bueno, la puede relacionar y no está mal, pero confunde la médula con la columna.
Sí, sí. La médula sería el componente neurogénico o neural que está protegido por los arcos de la columna, por así decirlo, y es por donde salen todos los nervios periféricos del cuerpo. Entonces tú mencionabas Bueno, no todos, la menos gran los mayoría. pares craneales, sí. Exacto. La columna es una proeza, digamos, de la naturaleza. Sí, exacto. Muy Sí. cercana a la perfección. Y sus funciones están relacionadas al movimiento, Locomoción, a la estabilidad, el equilibrio, todo claro. eso. O Sí. sea, el hecho de que nosotros podamos estar parados en gran parte es por la columna. Sí, claro, conforme para los que creen en la evolución, claro está. Luego de que el hombre se yergue, entonces ya empieza a tener la cabeza o la mirada al frente. Todas esas cosas fueron por la columna, o sea, básicamente. Una necesidad de ver por sobre las sabanas para encontrar depredadores y todo eso lo permite básicamente la columna. Ok. Entonces, ya que conocemos básicamente qué es la columna vertebral, entonces, ¿qué es la cirugía de columna vertebral? Como su nombre indica, Ajá. bastante obvio. Obvio. Las cirugías son los procedimientos quirúrgicos que realiza una persona capacitada para tratar los problemas que pueden partir de las estructuras de la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta no solamente por huesos o por vértebras, también hay otras estructuras que sí pueden presentar problemáticas, patologías, y esas patologías se abordan por la cirugía de columna. No solamente por la cirugía de columna, pero es una de las herramientas más importantes que tenemos a nuestra disposición para tratar esas patologías. Bien. ¿Y cuáles son esas patologías, por lo menos las más comunes que... Bueno, la que casi la población completa ha escuchado, la hernia, la famosa hernia discal o hernia de disco, es la protrusión de los discos intervertebrales, que son estructuras que sirven para soportar el peso y para de una forma disminuirlo, o sea, lo como distribuye, amortiguadas? amortigua, básicamente, son nuestros amortiguadores. Entonces esas estructuras tienen un núcleo pulposo y tienen un disco externo que es más rígido, que es más fuerte. Entonces, cuando ese núcleo pulposo sale o se protruye, entonces es la famosa hernia discal. Aparte de la hernia, tenemos la escoliosis, que muchos de nosotros hemos escuchado. Hay distintos tipos de escoliosis, varios de hecho, pero consiste en la curvatura anómala de la columna hacia lateral, o sea, lateralmente, porque se encuentra la cifosis y la lordosis, que son las curvaturas normales que tenemos, que son en el plano, por así decirlo, vertical. Eh, Pueden encontrarse acentuados o disminuidos, que también producen problemas, pero la escoliosis es hacia lateral, básicamente la famosa S que quizá muchos Se han visto. forman en la espalda. Exacto, entonces la escoliosis, también tenemos la degeneración de esas estructuras que producen una estenosis o estrechamiento del canal. Eso hace que los nervios, como pasan por un canal óseo, si hay una degeneración y se estenosa, o sea, se cierra ese canal, el nervio va a sufrir y vamos a tener dolores. Entonces, por así decirlo, enumerándolo, la hernia, la escoliosis, la degeneración de los elementos, produciendo la estenosis. Hay otras patologías también congénitas. También se encuentra el trauma de la columna vertebral, que es bastante prevalente en nuestro país principalmente, que es el país número uno, me parece que del occidente, con mayor cantidad de accidentes de tráfico. Sí. Y eso Somos número produce, uno en eso. aparte de muchas otras cosas, trauma en la columna vertebral. Trauma en la columna vertebral. ¿Y qué dicen más o menos las estadísticas que ¿De, ya que tú lo mencionas? de qué? Acerca, por ejemplo, de... Mucha gente menciona, que yo tengo dolor de espalda. La famosa lumbalgia o lumbago. Lumbalgia, exacto. Sí, el lumbalgia, las estadísticas dicen que el 90% va a presentar un episodio agudo de lumbalgia. Yo digo que ese otro 10% porque no llega a la edad suficiente para presentarlo. Claro. Porque básicamente todo el mundo va a presentar un episodio de lumbalgia en su vida. Ahora bien, ese episodio de lumbalgia se cronifica en un porcentaje menor, dígase 50, 60% de los pacientes va a cronificar ese dolor. Y muchos de sus pacientes también van a presentar episodios repetitivos de lumbalgia aguda sin necesariamente cronificar el dolor. Es la principal causa de ausentismo laboral también, por lo que
problema de salud pública, ya que implica gastos de dinero. Si una gente no está trabajando, no está generando dinero. Y por ende, cuando un paciente tiene dolor crónico, se ausenta laboralmente, eso puede conllevar a depresión. Entonces, son muchas cosas que conlleva la lumbalgia, que es importante, por eso saberlo, manejarlo y tratarlo adecuadamente. Y tú mismo mencionas ahí que puede llevar incluso a depresión. Sí. Hay un estudio que se titula, mejor dicho, Sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico en pacientes que inician rehabilitación en Lima, Perú. Y dentro de sus conclusiones estaba que la sintomatología depresiva estaba relacionada al dolor de espalda crónico, a mayor nivel de dolor, mayor presencia de sintomatología depresiva, y también está asociada al sexo femenino, a personas que están separadas o divorciadas o viudas, y personas sin instrucción alguna relacionada a la higiene postural. A la higiene postural, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿tú entiendes que sí hay un componente psicológico bastante importante? En la práctica diaria, en la consulta de los especialistas que se encargan de manejar la columna, podrán saber que muchos de esos pacientes van a mejorar o van a seguir mal dependiendo de la actitud que tomen. Okay. Es normal que una persona que tenga un dolor crónico se sienta triste. Claro, el dolor es una experiencia desagradable, o la percepción desagradable del cuerpo, básicamente. Entonces, si tenemos constantemente una experiencia desagradable, puede afectar nuestra psique. Además de que el lumbago específicamente te limita muchas actividades físicas que anteriormente acostumbrabas a hacer y que ya no puedes hacerlo. Todo eso te va llevando a un estado depresivo. No es que todo el que tenga lumbalgia va a tener depresión. No. Sin embargo, una persona con lumbalgia crónica está más susceptible a presentar una depresión. Y si se presenta, el dolor se tiende a cronificar más y tiende a ser mucho más difícil de manejar o tratar, aún con el manejo adecuado del dolor. Por eso es muy importante que el paciente tenga una actitud correcta ante esta patología para poder mejorar y salir de este cuadro antes. Ok, entonces estábamos hablando de que una lumbalgia, un lumbago, puede llevar a una depresión, pero puede ser al revés. Bueno, se encuentra el dolor lumbar psicógeno. Toda patología tiene un componente psicógeno que hay que descartar. Así que de presentar el dolor como tal, de que exista ciertamente una experiencia nociceptiva, está en debate, pero sí es cierto que pueden referir dolor y que su origen, su génesis sea completamente en la mente. Okay. Eso puede pasar, sí. Y ya conociendo cuáles son, vamos a decir, las patologías asociadas más comunes, conociendo todas estas estadísticas y eso. ¿Cuáles son los casos, o sea, las cirugías recomendadas en los casos más comunes? ¿Cuáles son las intervenciones más... Claro. O el tratamiento, mejor dicho? Las intervenciones más comunes realizadas, obviamente va a variar de país, de escuela, etcétera, pero la literatura habla de que la cirugía que más se debería realizar o que más se realiza es la microdisectomía, con foraminotomía, hemilaminectomía o laminectomía. O sea, quitamos una parte del arco posterior de la columna para acceder al espacio del disco, eso es obviamente en la columna dorsal lumbar. Y así hacemos una disección, o sea, extraemos esa parte del disco o la parte que se protruye o el disco por completo. Y eso básicamente. Pero en la columna cervical, que es la columna del cuello, por así decirlo, la cirugía que más se realiza es por delante, es una cirugía anterior, es la fusión, una disectomía cervical anterior. Abordamos por el anterior del cuello, llegamos a la parte anterior del raquis, o sea, de la columna, vemos el disco, lo extraemos y lo intercambiamos por una prótesis. Puede ser móvil, o sea, un disco móvil, o puede ser una caja que va a fusionar ambas vértebras. Aparte de eso, también tenemos la famosa artrodesis con fusión, que son poner los tornillos a nivel posterior ya de la columna cervical, dorsal, lumbar.
valiéndose en ocasiones de también prótesis de disco con cajas, que eso se llama la fusión. Aunque ambos términos se utilizan y están bastante entrelazados, la artrodesis y la fusión no son exactamente lo mismo. La artrodesis es bloquear una articulación para que deje de moverse. Y la fusión es tratar de que dos vértebras se unan y evitar así el movimiento entre ellas. Okay. Aunque usualmente se utiliza la artrodesis para ese fin, tú puedes tener fusión sin artrodesis. A eso me refiero. Entonces, básicamente son esas las cirugías que más se realizan. Lo que va a variar sería el abordaje, pues anterior, lateral, posterior, etc. Y también existe actualmente estos abordajes de forma percutánea, dígase, sin tener que realizar una cirugía abierta, una incisión grande. Okay, que hay mucha gente que tiene miedo a eso. Claro, se realiza por vía fluoroscópica. Entonces ubicamos las estructuras anatómicas que necesitamos, realizamos la cirugía y el paciente va a tener incisiones pequeñas o mínimas. Varias, si requieren varios tornillos, pero sí. Pequeño. Entonces aquí vamos al temita como para que la gente se vaya aclarando, porque mucha gente a lo mejor escucha todos esos términos y se asusta. Claro. Entonces, lo primero es que a lo mejor una persona, aún tú diciéndole, mira, no es tan invasivo, diga, y no hay otra vaina, no hay una alternativa a este tipo de procedimientos. Claro que sí. De hecho, la primera línea de tratamiento para los dolores, dígase cervical, lumbar, dorsal, nunca es la cirugía. Bueno, pudiera ser en contadas excepciones. Cuando tú tienes, por ejemplo, una hernia completamente extruida, sí se justifica una cirugía de primera instancia, pero no es lo usual. Lo usual es que nosotros vayamos aumentando gradualmente las intervenciones. Dígase, un paciente llega a la consulta y tiene lumbago, tiene cervicalgia, tiene radiculopatía. Lo primero que tenemos que hacer es darle analgésicos. Okay. Y también así se va gradualmente aumentando o cambiando de analgésico dependiendo de la situación. Y también cambiar ciertas actitudes en el estilo de vida. Mejorar la postura, la higiene postural, bajar de peso, que es bastante importante. Sí, como nuestra columna sostiene todo nuestro peso, al estar sobrepeso, pues carga más. Se sobrecargan las estructuras y esas estructuras que amortiguan nuestro peso pueden entonces flaquear y fallan. Entonces, eso es lo primero. Analgésicos, cambios en el estilo de vida, buena educación para la higiene postural. Ya luego de eso, si eso falla, podemos entonces realizar otras intervenciones, pero mínimas. Dígase, realizar inyecciones, bloqueos facetarios, transforaminales, etcétera. Dígase, introducir un medicamento o un anestésico en esa estructura que es la generadora del dolor y ver cómo va. Y también tenemos la neurolisis, que es por radiofrecuencia, eliminar esos nervios que son los que inervan esas áreas generadoras del dolor, para entonces que el paciente tenga una anestesia en esa área. También tenemos las ortesis, que son esas fajas que también lo utilizamos. No es recomendable en todos los casos, y cuando se utiliza no debería ser diario o perenne, porque eso debilita la musculatura y eso entonces lo que hace es que atrofia los músculos y aumenta el dolor. Por eso es, y voy a hacer un paréntesis y luego sigo con el tema que estamos tratando, que el paciente cuando tiene lumbalgia no debe estar acostado todo el tiempo. Hay que reanudar la actividad física en cuanto se pueda, porque un reposo prolongado atrofia los músculos y empeora el dolor, que es lo que hacían anteriormente. Luego se ha visto que no es lo recomendable. Lo recomendable es realizar actividades físicas. Cierro paréntesis. Claro. Entonces volvemos con las ortesis. Y todas esas cosas son alternativas. Hay otras alternativas un poquito más poco ortodoxas, como por ejemplo la sonoterapia. Hay gente que también utiliza la quiropráctica. Eso no es tan recomendado en el ámbito médico de las personas que se encargan. No, porque la manipulación tan brusca de ciertas articulaciones puede producir roturas. Y si un paciente tiene, por ejemplo, una discopatía, tiene un disco extruido o lo que sea, y el médico no lo evalúa, o el quiropráctico no lo evalúa correctamente, realiza entonces movimientos bruscos, ese dolor va a empeorar y el disco puede incluso protruirse más. Entonces, lo importante es una correcta evaluación previa.
y tiene que ser con un médico capacitado. Puede ser un neurocirujano o un ortopeda especialista en columna. Ok, a mí me surgen dos preguntas. Claro. Que creo que una se me olvidó, pero déjame mencionarte una. Tú mencionaste que las personas con sobrepeso, Ajá. si mejoran ese tema, pueden también mejorar. Bastante. Exacto. Pero también se puede dar el caso de personas con muy bajo peso, también puedan tener problemas musculoesqueléticos, o sea, problemas en la columna. Claro, claro. Cualquier persona va a tener problemas de la columna. Un paciente que tenga un adecuado peso, incluso menos el peso adecuado, puede realizar fuerzas indebidas o tener una mala postura, y todo eso va a alterar la musculatura lumbar, cervical, etcétera, y puede producir dolor, claro. Okay. Y el tema de... Ya recordé la otra pregunta. Tú mencionaste que hay otras alternativas que no son muy recomendadas, pero yo de niño, aunque lo he ido ya dejando de escuchar, se mencionaba de que el utilizar una tabla en la cama, por ejemplo, de que para la gente que tenía cierto dolor de espalda Una tabla. Ajá, le ponían de que una plancha de plywood y la persona dormía derecha. ¿Eso funcionaba? ¿O funciona? ¿O es recomendado? Bueno, derecho no. Lo recomendable es tratar de imitar las curvaturas que tiene la columna en todo momento. Parado y así mismo acostado. Lo que tú puedes utilizar en ocasiones son almohadas finas por detrás de tu área lumbar. Lo recomendable no es dormir, por ejemplo, boca abajo. No. Eso es la postura menos fisiológica para dormir. La más fisiológica aparentemente es la de lado. Como la fetal. La fetal, sí. Ponerse, por ejemplo, también almohadas entre las piernas, pero dormir recto, no creo. No es lo más recomendable. Y también escuchaba, y eso es más oriental, lo de la cama de clavos. O sea, utilizaba mucho el tema de acupuntura y eso. La acupuntura es otra de los tratamientos poco ortodoxos, pero que sí ha mantenido una buena o aceptable evidencia de que funciona. Okay. Hay una famosa teoría del gate o de la puerta, que cuando te duele un área y te producen otro estímulo doloroso, pues ese otro estímulo doloroso como que se atenúa. Sí. Y entonces, más o menos, quizás parte del mecanismo por el cual la acupuntura funciona. Sí, eso es otra forma. Ok. Entonces, ya como que hemos ido introduciendo esta parte de mitos versus realidades. Ok. Yo tengo una lista aquí. Ajá. Y el primero dice, hay algunos que ya lo hemos tratado, pero el primero dice, los neurocirujanos siempre recomiendan la cirugía. No, como ya más o menos dice la introducción, lo primero siempre es hacer el tratamiento conservador. Siempre. Y según vi que tú ibas explicando, es como de lo menos invasivo a lo más invasivo. A lo más invasivo. Ahora bien, podemos entender, y las estadísticas así lo certifican, que ha aumentado la cantidad de cirugía de columna que se realiza al año. Pero eso se puede explicar por varias razones, una de las cuales es que la población llega a vivir más años. O sea, tenemos cada día más una población envejeciente mayor y esos van a tener problemas de columna. Y esos trastornos de columna en pacientes envejecientes, dígase la degenerativa, es de difícil manejo solamente con tratamiento conservador. Y además, aumentando la tecnología con la que contamos, podemos realizar procedimientos que anteriormente eran muy invasivos, de una forma menos invasiva, y tener buenos resultados. No es porque se festina la cirugía de columna, sino que se han dado ciertos patrones que aumentan la incidencia de columna. Pero siempre es el tratamiento conservador. Y creo que uno de esos patrones en crecimiento también es, con relación a la tecnología, es el aumento del parque vehicular. Y que también aumentan la cantidad de accidentes de tránsito y claro, todo eso. Claro, y eso va a aumentar la cantidad de cirugía de columna. Otra cosa, no de cirugía, pero sí de incidencia de lumbago, es que ahora hay mucho trabajo virtual, mucho teletrabajo. Y hay mucho sedentarismo. Exacto. Entonces la gente no tiene una buena higiene postural y trabaja en su casa, no tiene una silla ergonómica. Todo eso puede aumentar la incidencia de lumbalgia. Hay otro mito. La recuperación luego de la cirugía es dolorosa. Si te abren la columna te va a doler. Eso es algo evidente. Pero contamos con buenos analgésicos y no es un dolor que, en caso de que se realice una buena cirugía con una buena técnica y un buen paciente seleccionado, o sea que se va a resolver el problema, el dolor no es para siempre. Bien.
Y ahí mismo, con lo de los analgésicos, hay quien dice que te vuelves adicto a los analgésicos. Bueno, en este país no es muy habitual eso de adicción a analgésicos porque utilizamos los AINES por sobre los opiáceos. Pero en Estados Unidos utilizan bastante opiáceos y eso sí tienen una capacidad adictiva en los pacientes. Sí, para que el que no se pega con opiáceo, uno... Morfina, derivado de la Exacto. morfina, básicamente. Famoso. Exacto. Entonces, esos opiáceos sí tienen una capacidad adictiva, pero los AINES no. Aquí tenemos más incidencia de sangrado gastrointestinal Sí, exactamente. por el abuso de los AINES, pero no de adicción a analgésicos. Entonces, hay otro. La columna no vuelve a ser igual. En parte eso es cierto, o sea, no es un mito. Si te operamos, te resecamos hueso, no vas a tener esa parte del hueso. Te inestabilizamos en ciertas ocasiones y te ponemos estructuras que no son propias de tu cuerpo, dígase los tornillos. Entonces tú, cuando te fusionamos, te fijamos, te atrodezamos, se limita el grado de movimiento que tú tienes. O sea, la columna no va a ser la misma. No hay forma. Entonces, si te operamos a nivel cervical, por ejemplo, los grados de flexión, extensión y rotación del cuello van a disminuir dependiendo de qué tantas partes tú fusionas. No va a ser la misma. Sin embargo, lo que buscamos es aliviar el dolor. Entonces, no es que queremos que tu columna sea la misma a nivel de funcionabilidad, pero que sí te permita tener un estilo de vida, una calidad de vida sin dolor, básicamente. Claro, no es la misma. No es la misma. Hay otro que aquí me gusta mucho, de que la cirugía de columna solo es para jóvenes. Porque yo he escuchado a muchas personas, entrada en edad o iniciando la tercera edad y así. No, yo no me voy a operar de la columna porque me dicen que yo después voy a estar peor o eso va a volver. Sí. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, lo importante es seleccionar bien el paciente. Realizar una buena técnica. Las cosas pueden pasar, las complicaciones pueden ocurrir siempre. Y el paciente hay muchos pacientes que van a persistir con un dolor. Lo que uno busca usualmente es disminuir el dolor. Entonces, que solamente para jóvenes, no, eso no es cierto. Lo importante es qué tan funcional es una persona y qué tanto afecta su calidad de vida. Si una persona de 80 años es una persona bastante activa y tiene un dolor lumbar que le incapacita y está dando el traste con su calidad de vida, ¿por qué no operarlo? Salud mental. Obviamente tenemos que tener ciertos parámetros y no podemos realizar una cirugía tan agresiva o tan grande como la que realizaríamos con una persona joven. Hay que también tener en cuenta parámetros como la osteoporosis y eso, pero la cirugía sí se puede realizar en pacientes envejecientes y de hecho me atrevería a decir que se realiza más en pacientes envejecientes que en pacientes jóvenes por todo lo que te comentaba de la degeneración de la columna y cómo eso va alterando el estilo de vida del paciente y hay que resolverle, hay que ayudarlos. Y hay uno último que dice, no puedo ir al gimnasio. Sí, tú puedes ir al gimnasio no de forma inmediata, claro está. Luego la recuperación puede tener varios meses dependiendo de la persona, eso es variable, pero ya luego que usted se incorpore, que ya el dolor haya cedido o haya disminuido bastante, con el cual tú puedes convivir, pues tú puedes ir al gimnasio, no hacer la misma carga de peso que hacías antes. No es lo recomendable. No es que tú le vas a dar en squats con 3 discos de 45 de lado y lado. Pero sí puedes realizar ejercicios en el gimnasio de a poco, evitando, claro está, las cargas excesivas de peso. Y ya eso lo hemos tratado así, de que como un dolor puede llevar a una persona que le afecte su vida laboral, ya todo eso lo hemos comentado. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias como más básicas, ya sea de manera directa o indirecta, o pre y post una cirugía de columna? ¿Y cuáles serían las más nefastas? Dígase que afectan la calidad de vida, ¿a eso se refiere? Bueno, una persona que, no sé si has experimentado algún lumbago agudo, eso es bastante incómodo, bastante desagradable. El paciente no puede estar, por así decirlo, el cambiarse de posición le duele, el mantenerse de parado le duele, sentado le duele, acostado le duele. Esa experiencia desagradable continua es bastante fuerte, evita que tú realices actividades físicas que realizabas antes, no puedes ir al trabajo, te encuentras completamente
alterado emocionalmente, todas esas cosas te alteran tu calidad de vida. No puedes caminar mucho, no te puedes sentar por mucho tiempo. Todo eso hace que te limites bastante en hacer cosas que antes te gustaban que ya no puedes realizar. Entonces todo eso, como dijimos ya varias veces, altera tu estado anímico. ¿Cuál es la otra pregunta? Yo te preguntaba, ¿cuáles serían como las consecuencias más básicas y las más nefastas Claro. pre y post? Ajá, entonces, esas cosas, dependiendo de la patología de base, pueden también llevar al paciente, como dijimos que la médula se encuentra protegida por la columna, a una paraplegia, tetraplegia. Entonces, el paciente... Explícale eso Ok, a cucharita a la gente. sí. Por ejemplo, si tenemos un trastorno cervical, digas, en el cuello, múltiples hernias o algún tipo de tumor, que el canal se encuentre muy estrecho, la médula sufre. eh, Básicamente mueren ciertos axones y la persona deja de mover los miembros como lo hacía antes. Primero va perdiendo fuerza gradualmente, es lo usual, tú puedes perderla también de forma brusca. Y luego vas quedándote sin poder caminar. Todas esas cosas, como podrás entender, afecta bastante. Un paciente que se encuentre parapléjico, que es que no puede mover las piernas, tetrapléjico, que no puede mover ninguna de las 4 extremidades, va a presentar también úlceras por decúbito, porque el paciente se va a encontrar básicamente en una posición. Sí. Se van a presentar úlceras, esas úlceras se pueden infectar, el uso excesivo de analgésicos también puede lastimar o lacerar la mucosa gástrica, viene el sangrado gastrointestinal. Es bastante complicado un paciente con ese tipo de problema de columna. Eso creería que es lo más nefasto. Después de la cirugía, si es una cirugía mal seleccionada, si la técnica no fue la mejor, si hay complicaciones como todo a nivel de la cirugía, lo más nefasto es que fallezca el paciente en la sala de cirugía. Yo conocí un caso, más o menos, él de allá del barrio. A él lo iban a atracar, o sea, le iban a quitar el motor y él se puso a forzar con los tigres y le tiraron un disparo y, tú sabes, quedó parapléjico. Ok, Y él pasaba el día entero en una silla de ruedas. exacto. Se le hizo una úlcera, sepsis Y falleció. y falleció. Exacto. Eso es lo más nefasto. Entonces, después de eso, de lo más nefasto que es fallecer, si tú tienes una mala técnica, como dije, todo eso, el paciente a veces puede empeorar el dolor que tenía antes. También. Y eso entonces va a venir aunado a que la columna ya no es virgen porque ya fue operada. Entonces, reintervenir una columna que ya ha sido operada, que ya ha tenido material de osteosíntesis y que el paciente tiene más dolor, es muy complicado. Todo eso aumenta la mortalidad del procedimiento. Creo que sería eso Sí. lo más nefasto y lo que puede pasar. Hay quien dice dentro de esos otros mitos, realidades, un hombre en 40, 30, 40, 50, su lumbago siempre, dicen por ahí, está derrengado. Y eso lo asocian mucho a la pérdida de... O sea, lo asocian a la disfunción eréctil. Ajá. Puede estar relacionado. Sí, claro. Parte del cuadro del shock medular es el priapismo, ¿verdad? Eso es parte del cuadro del shock medular. El paciente va a tener una erección que no puede ceder. Pero luego que se pasa el shock medular o a eso, el paciente se puede tener trastornos de la erección. Claro que sí. No necesariamente, no es obligatorio, no está presente en todos los cuadros de afección medular, pero sí está presente en muchos de ellos. El paciente sí puede tener trastorno de erección, claro que sí. Sí puede tener difusión eréctil. Si tú tienes trastornos que afecten la médula. Ok. Bien, sí puedes tenerlo. Entonces, ya conocemos todas las consecuencias, los miedos de la gente, le hemos aclarado muchísimas cosas. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos que usted le daría a una persona luego de haberse practicado una cirugía? El proceso quirúrgico duele. Lo importante es que tenga eso presente en la mente. Le va a doler, pero usted se le va a indicar analgésicos para atenuar ese dolor. Entonces, las posturas y ese reposo en cama excesivo hay que dejarlo. Hay que realizar la mayor cantidad de ejercicios en el menor tiempo posible, lo que te permita, claro está. Y que sean ejercicios que sean leves, por así decirlo, de poco impacto. Entonces, se va a durar aproximadamente 3-4 semanas con
aproximadamente. Puede extenderse hasta 3 meses. Lo importante es eso, es que se trate de aliviar el dolor, que trate de realizar actividad física. Se puede muchas veces ir a fisioterapia, todo eso ayuda bastante a aliviar el dolor. Entonces también mejorar la postura. Buscar sillas ergonómicas cuando se va a estar en su área laboral, por ejemplo. Y también educarse mejor en cuanto a cómo estar cuando se va a cargar algo, dejar de cargar cosas pesadas, dejar de realizar ciertas actividades en la casa o por lo menos disminuirlas, como por ejemplo barrer, trapear, cuando se lava la ropa, cargar tantas ropas mojadas, evitar lo más posible movilizarse en vehículos de 2 ruedas, dígase motores o pasolas, Ok. porque ahí se tiene más impacto en tu columna, ese movimiento. Y más como sabemos cómo son las calles de este país. Claro. Básicamente serían eso, hacer ese cambio de estilo de vida. Y si se está en sobrepeso, tratar de bajar de peso. Todo eso le va a ayudar para que su recuperación sea más rápida y más efectiva. Ok. Y eso, hablando así de operatorio y eso. Pero, y mencionaste la higiene de columna. Sí. ¿Hay una formación o información o hay recomendaciones para como tener profilaxis? Para que no sucedan este tipo de cosas o prevenir o disminuir el Sí, riesgo. claro, disminuir el riesgo. Lo que hablábamos varias veces, la higiene de la columna vertebral, ¿verdad? La higiene postural. Ahora bien, cuando se está parado, lo importante es en no curvarse, no encorvarse, mantenerse erguido. Tratar de hacer cierta o leve presión abdominal para evitar o para mantener la columna lumbar en su sitio. Tener los hombros relajados y también rectos. Eso es y mantener la mirada fija al frente. Todo eso es cuando se está erguido o parado. Cuando se está sentado, por ejemplo, si vamos a trabajar, por ejemplo tú, o una silla que sea ergonómica, que tenga un buen soporte en tu área lumbar, que mantengamos, por ejemplo, las piernas y las rodillas a 90 grados y siempre los pies Una L. en el piso o con un reposapiés. Nunca he visto uno, pero eso lo recomiendo. Ah, como lo de la barbería. ¿Hay un reposapiés? No, reposapiés, bueno, no creo. Un reposapiés sería como una estructura que tú puedes, como por ejemplo, si tu silla es muy alta, Ajá. tus pies no llegan al piso, poner algo para que tú puedas apoyar básicamente los como los pies. inodoros asiáticos. Que ellos recomiendan eso. No lo he visto. Ustedes. Sí, lo voy a poner en imagen. Exacto. Entonces, si se trabaja también, por ejemplo, con una laptop, que la parte superior de tu computadora o de tu computador se ver. encuentre básicamente a nivel de tu gaze, de tu mirada. Ok, no puede ser así. Leve, tú puedes tener ciertos grados que te permiten, menos de 10 grados, 15 grados, pero Ok. lo recomendable es que la parte superior de la pantalla se encuentre a nivel de tu mirada, para que no se encuentre completamente flexionado tu cuello y eso incrementa el dolor del cuello. Nítido, Entonces también los hombros y los codos tienen que encontrarse reposados y mantenerse cerca del cuerpo. Básicamente, eso es cuando se está sentado. Cuando se está acostado ya hablamos de que si tiene algún tipo de dolor, tú puedes poner una almohadilla fina debajo de tu área lumbar, por ejemplo, o entre las rodillas. Y cuando se va a buscar algo, que es muy importante, cuando se cae algo, la persona usualmente se flexiona hacia adelante para buscar algo que se encuentra en el piso. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que se mantenga erguida la columna y que flexionamos las rodillas o que pongamos en cuclillas, por así decirlo, para entonces alcanzar lo que tengamos que alcanzar. Todas esas son mejoras en la postura que van a evitar o a disminuir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos o de hernias. Y yo siempre he escuchado eso, es lo que tú estabas mencionando, que no se hace fuerza con los brazos, sino con las piernas en cuanto Sí, se va a levantar. exactamente, exacto, con las piernas. Y que yo he visto mucho ejercicio en Instagram y todo eso que te aparecen, Ajá. más cuando uno tiene estas redes relacionadas a salud. Muchas personas recomendando ejercicio profiláctico. Miren, en la mañana haga tal cosa, en Ajá. la tarde tal cosa. Pero, ¿hay algún tipo de deporte que tú dirías, mira, yo recomendaría que si tú puedes, practique tal deporte porque este deporte te puede ayudar a Claro. prevenir? 100% la natación.
La natación, o sea, eso no es un mito. 100% la natación. La natación te fortalece todos los músculos del cuerpo, todas las articulaciones y es muy bueno para los trastornos de columna. Siempre mandan a los pacientes que tienen escoliosis juvenil Sí. a que vayan a nadar porque incluso disminuyen los grados de la escoliosis o lo mantienen, por ejemplo, ahí fijos, por así decirlo. La natación, 100% La la natación. natación, ya Es el saben. deporte. Ya lo saben, la natación, no se estén montando tantos motores. Claro. vaina. Ahora, hay ciertos ejercicios que se pueden realizar. Por ejemplo, hay que fortalecer el core y también fortalecer los músculos de la espalda baja. Eso es muy importante. Una cosa, una última pregunta para ir cerrando. Hay personas, tú hablabas del sobrepeso, que no están en sobrepeso, pero tienen barriga. Especialmente los Los hombres. flacos con barriga. Exacto, pero tienen barriga. Ajá. Eso no hace un desbalance y que pueda afectar a la columna. No, porque lo importante es, o sea, no es la barriga la que afecta a la columna. Lo importante es que mantengamos nuestra postura erguida Ajá. y hacer leve presión abdominal para mantener entonces la zona lumbar correctamente. Perfecto. O sea, el peso que tú tengas adelante extra. El peso sí puede afectar en las mujeres cuando tienen, por ejemplo, gigantomastia. O sea, que tienen las mamas muy, muy grandes. Eso Ya. es un peso extra que es hacia adelante y evita o empeora o dificulta que la mujer se mantenga erguida. Y eso sí puede afectar la columna y mantener un dolor dorsal continuo o crónico. Eso sí. Pero la barriga, no, porque se encuentra más hacia abajo y no carga la columna lumbar, por así decirlo. Sí, pero sí, el sobrepeso sí. La barriga excesiva va a aumentar el peso, pero no es algo como tan grande como si fuera una obesidad General. global o general. Ok, yo creo que hemos cumplido con todos los objetivos de este tema. Sí, todos los sobremanera. tópicos han sido tratados. Sí. Qué En verdad, espero tenerte aquí otra vez. No, Como claro, les un dije, placer. aquí van a estar todos los datos de él, el inicio, final, en medio, en todas las redes que tenemos. No tengo todavía Instagram, pero eso viene Ok. pronto. Y ya saben, señores, Y yo ella tenía una pregunta. ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Ah, ¿verdad? Dale. Claro. Era sobre si te inmovilizan una parte de la columna. digamos, Ajá. abajo, Ajá. eso no te puede traer problemas en la parte de arriba. Wow. O sea, Ella es médico. No te crea presión. Ella es médico. No que yo sepa. No, mira, es una pregunta excelente. Wow, qué bueno. Ciertamente, eso perfectamente es así. Si tú inmovilizas la columna, entonces, para explicarte bien, la columna mientras va descendiendo, más peso va soportando y por eso suele ser más grande la vértebra, ¿verdad? Para soportar más peso. Eso es, por así decirlo, la vértebra móvil que más peso soporta es la quinta vértebra lumbar, ¿verdad? Entonces, si fusionamos la quinta, la cuarta y la tercera vértebra lumbar, todo el peso va a estar hacia la segunda vértebra lumbar, que no está capacitada para soportar tanto peso. Y por eso tenemos el famoso síndrome del nivel adyacente, dígase. Cuando se hace una artrodesis o una inmovilización en una parte de la columna, se suele tener problemas o arriba o abajo de la columna. Y se degenera mucho más rápido que antes. Ciertamente, sí, eso pasa bastante. Síndrome de nivel adyacente, muy buena pregunta. ¿En verdad? Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? A ver. Muy buena pregunta, en verdad. Sí, claro. Como lo había dicho, yo creo que cumplimos a sobremanera. Perfecto. Vamos a tratar ese segundo tema que... El de tumores. No, fue el de... Parece que fue el de tumores, creo. ¿Tú crees que fue? Creo. No, el segundo fue con 33%, el trastorno del movimiento Ah, ok. y salud mental. Y el... Fue el tercero entonces, el tumor. No. Tampoco. A nadie le interesa los tumores. Ética de la neurocirugía, el tercero. Ética. Sí. Ok. Y el último fue avance en cirugía de tumores cerebrales. Wow. A nadie le interesan los tumores. Si tú supieras que tú sabes, la mayoría de gente, votó mucha gente, que votó, los que más me hablaron, que querían que su tema ganara, era el de tumores. Ah. Los otros no me hablaron. Ok. De esto sí, yo estaba muy interesado. Mira, yo quiero que este tema acá se Los trate. que quieren tumores son más intensos que los otros. Más o menos.
Exactamente. Sí. Ok. Eduardo, loco, gracias por haber estado Siempre, por aquí. Elías, gracias por la invitación. Y ya ustedes saben, cuídense de su columna, higiene de columna. Esto fue Mente Nautas.